Buen día, mi nombre es Emanuel Sinaí Farrara Méndez y en este video voy a explicar el funcionamiento de la práctica número 2, sensor potenciométrico perteneciente a la materia instrumentación y control. Para esta práctica vamos a necesitar hacer una cosa muy importante, que es un disco de cartón en el que el centro vamos a colocar nuestro potenciómetro. Nuestro potenciómetro mecánicamente tiene un rango completo de más o menos 270 grados. Pero todos estos potenciómetros de fábrica tienen descomposturas. Lo que nosotros hacemos para minimizar este efecto que producen estas descomposturas sobre nuestra práctica es que los 0 grados no van a empezar en el 0 grados mecánicos, sino que van a empezar un poquito después. Y nuestros 180 grados no van a tener nada que ver con el rango final mecánico de nuestro potenciómetro, sino van a terminar un poco antes. Con esto nos ahorramos problemas que el voltaje no nos dé de la manera correcta. En esta práctica lo que vamos a hacer es que mientras vamos girando nuestro potenciómetro, el voltaje va a ir aumentando. En 180 grados, el voltaje máximo que vamos a tener de salida van a ser 3 volts. En 90 grados 1.5 y en 0 grados 0 volts. Esto en la práctica no va a ser tan exacto debido a todos los problemas mencionados antes. Entonces, en 180 grados vamos a asegurarnos de que lleguen 3 volts. Con esto vamos a hacer que en 90 grados no lleguen 1.5 volts exactos, sino que suba un poquito más y van a rondar ahí por los 1.70 volts, algo así. Y en 0 grados no vamos a tener un 0 volts absoluto, sino que vamos a tener como más o menos 0.30 volts. Y esto se debe a cuestiones que vamos a modificar con el circuito de la práctica que en un momento muestro. Y aquí tenemos el circuito de la práctica 2. Vamos a alimentar con 5 volts positivos todo el circuito, ya que ninguno de los amplificadores operacionales que usamos necesita una fuente bipolar. Aquí tenemos un LM317 con una configuración que de tal manera a esta salida nos lleguen 2.5 volts. ¿Cómo hace esto? Bueno, en esta resistencia que está conectando el out con el ajuste, vamos a tener 1.25 volts. Y en esta resistencia que está conectada a tierra, vamos a tener los otros 1.25 volts. Básicamente un divisor de voltaje. Estas dos resistencias se van a encargar de consumir el voltaje que no queremos salir acá. Entonces aquí es 1.25 más 1.25, 2.5 volts más los 2.5 volts que tenemos en la salida que vamos a usar para nuestro circuito, pues ya serían los 5 volts. Bueno, aquí tenemos un arreglo de dos resistencias. Una es de 1.5 kilo ohms y uno es un potenciómetro de 1 kilo ohm. Este potenciómetro de 1 kilo ohm es el que vamos a usar en el cartón, por lo que lo vamos a tener que conectar a la protoboard externamente. Eh, ¿Qué hace esta parte? Bueno, aquí se va a encargar de que mediante el ajuste de este potenciómetro mandar un voltaje a este amplificador operacional. Y acá tenemos otro potenciómetro. Este potenciómetro es de 10K y este potenciómetro se va a encargar de manejar el voltaje de referencia. ¿Qué es el voltaje de referencia? Bueno, para eso necesitamos saber que este amplificador operacional tiene una configuración de restador. ¿Esto qué quiere decir? Que va a restar el voltaje que entra en la entrada no inversora de la inversora y nos va a dar un voltaje de salida. Y aparte necesitamos conectar estos dos amplificadores operacionales en configuración de buffer o seguidor. ¿Esto qué quiere decir? Que solo añaden la corriente necesaria a nuestra señal para que no se pierda, debido a que la corriente que mandan los potenciómetros es bastante baja. Entonces, aquí en el amplificador operacional restador, aquí tenemos cuatro resistencias. El amplificador operacional en su configuración de restador puede amplificar la corriente, pero en este caso no lo vamos a hacer. Por eso todas las resistencias son del mismo tamaño, para que la amplificación sea de 1, o sea, la corriente que entra es la que sale. Ahora, aquí tenemos otro amplificador operacional, pero este está en su configuración de amplificador no inversor, con el que vamos a amplificar la corriente en su configuración de restador
no lo usamos como amplificador. Y aquí tenemos un resistor de 1K y un potenciómetro que va a ser de 10K. Con este potenciómetro vamos a modificar la resistencia de referencia para que la amplificación que dé este amplificador operacional, valga la redundancia, sea lo suficientemente grande para que en el multímetro en 180 grados nos dé los 3 volts, que es lo que mencionaba antes. Por eso, eh, en 90 grados y en 0 grados, el voltaje no es ni 0 ni 1.5, porque estamos haciendo que el voltaje suba lo suficiente para que el máximo, o sea, en 180 grados, sea 3 volts. Esto lo podemos hacer o no lo podremos hacer. Si no lo hacemos, el voltaje en la salida de 0 grados es 0 o lo más cercano a 0. En 90 grados es lo más cercano a 1.5 volts, pero en la salida de 180 grados no nos va a dar los 3 volts, sino nos va a dar como 2.70 más o menos, que es lo que le estamos agregando. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias y adiós.